y ponemos en sus manos la predicación en este momento. Gracias nuevamente por tenernos acá. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos Pueden tomar asiento, hermanos. hablado en la mañana de la naturaleza de Jesús como Dios. Ahorita vamos a hablar sobre el señorío de Cristo. Cristo como Señor, Cristo como dueño, Cristo como soberano. Hay una frase que se utiliza mucho: Cristo es el Señor de Costa Rica. Imagino que la han oído. Me parece equivocada. Le voy a decir por qué. Cristo es Señor de todo, queramos o no. Y no necesito declarar que Cristo es Señor de Costa Rica, obviamente que lo es. Pero como Señor también Él designa y decide todo lo que sucede. Y eso pues obviamente no calza en la frase. A veces muchas personas dicen Cristo es Señor de tal lugar con el objetivo de restringir la maldad. Pero realmente la maldad no se puede restringir o no se puede reducir si las personas no han creído en Cristo como Señor y Salvador. El primer enlace o la primera parte esencial de todo lo que es el señorío de Cristo comienza con algo que se llama la voluntad. Este es el primer distintivo que nos hace distintos a muchas denominaciones. Nosotros como bautistas tenemos una distinción y tenemos algo diferente a otras denominaciones. La primera es el concepto que tenemos sobre Cristo como Señor. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Él? Muchos predicadores y muchas personas creen que Cristo es Señor, entonces usted tiene que obedecer, y se ponen a regañar a la congregación o se ponen a condenar a la gente, porque Cristo es Señor y usted tiene que obedecer. El concepto nuestro es diferente en cuanto a eso. Y voy a explicarle por qué es diferente. Si bien es cierto, muchos tienden a hacer eso, el señorío de Cristo no está impuesto. Cristo no se impone a nadie. De hecho, si Cristo fuera como muchos predicadores enseñan, que Él es violento y que Él es un Dios enojón, hermano, no estuviéramos aquí. Dios tiene tanta tolerancia. Y tolerancia no de alcahuetería, sino tolerancia de amor. Él espera que las personas se arrepientan y espera que las personas lo acepten de voluntad. Por eso quiero hablarles del principio bíblico de lo que es Cristo como Señor y cómo Él ejerce el señorío. Muchas personas dirán, pero bueno, al final de los tiempos la gente va a tener que sufrir porque no se sometieron a Cristo. Sí, van a tener que sufrir. Pero no es porque Cristo los está obligando y se está deleitando en hacerles el daño a ellos, sino porque es la consecuencia de haber rechazado la oferta que se le estaba dando. A veces tenemos problemas con los términos. Actualmente hay un movimiento de la soberanía de Dios. Y usted lo oye en predicadores, en Biblias de estudio, en muchos lugares, sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y entonces ellos dicen que como Dios es soberano, Dios controla todo. Y como Dios controla todo, entonces Dios decide quién se salva y quién no. Y Dios decide si usted hace algo o no lo hace. Algunos llegan al extremo de decir que incluso lo que hablamos, Dios decidió que teníamos que decirlo. Llegan a esos extremos. Llegan a esa parte de decir que somos como un robot. Somos como una computadora programada para decir simplemente lo que Él quería que dijéramos, hiciéramos o actuáramos. Utilizan textos fuera de contexto como en Él nos movemos y somos. Y situaciones que sacan del contexto bíblico. Por eso es importante que entendamos un principio. ¿Qué significa Dios como soberano? En primer concepto, hermanos, antes de entrar en el tema del Salmo 24, es que soberanía tiene dos sentidos muy básicos y esenciales, y aparecen no solo en la Biblia, sino que son los sentidos correctos de lo que es la soberanía. La soberanía funciona tanto como adjetivo como sustantivo. Puede ser tanto algo que se le da a alguien o una acción de alguien como la persona misma. Entonces, como adjetivo,
es el poder absoluto dado a una persona que está bajo control jurídico. Ese es un principio de ser soberano. Un soberano está sujeto al control jurídico. Eso es como adjetivo, es las acciones de la persona. Pero como individuo, la persona es la persona misma que ejerce un grado independiente y superior a otros, sujeto a un principio jurídico. La soberanía no puede estar fuera de la jurisdicción. Cuando la soberanía se sale de la jurisdicción, es decir, un soberano toma decisiones sobre el pueblo, sobre las personas, sin consultarle a las personas, ya eso no es soberanía. Eso se llama dictadura. La dictadura es la persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoya a la fuerza que las acciones, y apoyado a la fuerza, hace que las acciones que él dice sean impuestas a las personas. Eso es un dictador. Y a veces, cuando hablamos de soberanía, y oye usted a predicadores hablar de soberanía, usted lo que oye es que Dios es dictador, no que es soberano. Y le voy a mostrar en la Biblia que Dios es soberano, no es dictador. Satanás es dictador. Satanás sí es un dictador, pero Dios no es dictador. Dios es soberano. Es un concepto diferente. Y quiero que veamos primero la parte negativa. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. En segunda de Timoteo capítulo 2 encontramos a Pablo en el versículo 16 diciendo lo siguiente de Satanás. Vamos a ver. Perdón, tengo mal la cita. Ok, no la tengo acá. Pero el versículo dice que Satanás impone su decisión. Disculpen que no tengo la cita a mano, pero él impone su decisión sobre las personas y él hace que las personas estén sujetas en esclavitud. En el capítulo 3, el versículo 6, dice: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí está hablando de ser una persona dictatorial, una persona que obliga a las personas, debido a su condición, a hacer lo que él quiere. Eso es ser un dictador. Ahora, Dios no es un dictador, Dios es un soberano. Ahora, la soberanía actúa de una manera distinta. Vamos a 2 de Timoteo, estamos allí cerquita, el versículo 11 al 13. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es soberanía. Soberanía es cuando una persona se sujeta a un principio jurídico. ¿Por qué Dios va a condenar a los pecadores? Porque hay un principio jurídico. ¿Por qué en las iglesias tiene que haber disciplina? ¿Y por qué en las iglesias tiene que haber una autoridad? ¿Por qué en las iglesias tiene que haber un orden? Porque hay un principio bíblico que debemos seguir. No es que se impone, pero hay que seguir el principio. Jesús tiene que hacer eso. Entonces, Él está con usted, Él vive con usted. Aunque usted lo niegue, Él no lo va a negar si usted es su hijo. Si usted es infiel, si yo soy infiel, Él va a permanecer fiel, porque eso es el principio jurídico. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es soberano. Él prometió y Dios nunca deja de cumplir lo que promete. Ahora, si yo soy infiel, es muy interesante eso, porque yo soy infiel, yo soy pecador, yo hago algo que Dios no quiere. ¿Qué hace Él? Él permanece fiel, porque Él no me obliga a que yo sea fiel, porque Él es soberano. Y un soberano nunca es coercitivo. Un soberano nunca va a buscar la fuerza para obligar a las personas a obedecer. Él va a mantener su línea.
La persona decide si obedece o no y sufrirá las consecuencias de eso. Pero es la voluntad propia, porque como soberano Dios nos impone. En el Evangelio nunca llegamos donde una persona a predicarle el Evangelio y le torcemos el brazo para que crea en Cristo. Le decimos a la persona que tiene que creer en Cristo, es su decisión. Y cuando usted viene a la iglesia le decimos que usted tiene que vivir en santidad y que tiene que vivir en el orden de Dios, pero es su decisión. Dios es soberano y nunca va a venir a imponerse. Hay consecuencias, que eso es otro aspecto, pero Él como soberano, Él nunca se impone sobre las personas. Llegará el día que como juez va a tener que ejecutar el juicio, pero ahí cambia el rol. Ya no es un soberano, porque los soberanos cuando se imponen sobre las personas no lo hacen sobre el principio jurídico, sino que se vuelven dictadores porque lo están haciendo desde el principio de que a mí me tienen que obedecer y punto. Y Él cambia las leyes y cambia todo. Eso no es soberanía. Pero Dios es soberano, está regido por su palabra, está regido por todo lo que está en la Biblia. Si usted quiere saber qué puede Dios hacer y qué no puede Dios hacer, vaya a la Biblia. Dios todo lo puede hacer, dice la gente. Dios no puede hacerlo todo. Dios no puede mentir. Dios no puede ser injusto. Dios no puede ser una persona egoísta. Dios no puede ser orgulloso. Dios no puede ser lo que Él quiera ser. Dios es lo que debe ser, lo que Él es. Su naturaleza, santa, perfecta. Y Él no puede cambiar eso. Entonces, si usted observa esto, en el momento que yo miento, el Deuteronomio le llama las cosas que suele hacer el hombre. Usted y yo mentimos de vez en cuando, espero que no sea parte de la vida, pero de vez en cuando decimos algo que no es tan cierto. Cuando mentimos tenemos que pensar, Dios no va a venir a castigarme, pero yo estoy violentando el principio jurídico de no mentir. Que hay un principio en la Biblia de no hacerlo. Ahora, Dios como soberano nunca se impone. No es lógico pensar que Dios puede cambiar la ley. He escuchado gente decir, es que la ley de Moisés, Cristo la cambió, Cristo la quitó. Cristo nunca quitó la ley de Moisés. Hermanos, eso es contra la propia naturaleza de Dios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, no he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar, he venido a cumplir la ley. Y Él cumplió la ley. Y debido a que Él cumplió la ley, estableció el principio jurídico de poder ser vicario o intermediario entre Dios y los hombres. Y como Él cumplió la ley, Él puede hacer que usted y yo, cuando creamos en Cristo, nos declare justos. Porque Él cumplió la ley. La ley de Dios nunca ha sido quitada. La ley de Dios no ha sido anulada. Comamos mal y vamos a tener las consecuencias de comer mal. La ley dice cómo se debe comer. Usted va al Antiguo Testamento y usted encuentra los principios de salud. Violente los principios de salud y violenta la salud. Si usted va a las Escrituras, va a ver el principio de cómo debo tratarme como sociedad. Si yo paso eso, estoy sufriendo las consecuencias de no haber seguido el principio que está establecido en la palabra de Dios. Por eso hay tanta violencia, la gente no conoce la Biblia. Ahora, Dios, aunque es soberano y permite el ejercicio de la voluntad de las personas, Dios sí dirige las circunstancias. ¿Recuerdan el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo pertenezco a un creador. Él es dueño de mi vida. El borracho que está afuera, el adicto que está afuera, la persona pecadora, él también tiene un creador y es el dueño de su vida. Pero ¿por qué la diferencia? Usted está aquí oyendo la palabra de Dios, usted está buscando ser mejor, usted tiene una familia y hay gente que no tiene nada de eso, pero tienen el mismo creador, tenemos el mismo creador. Ahí vemos la soberanía, Él permite a las personas ejercer su voluntad y sufrir las consecuencias de lo que decidan. Eso se nota. Ahora, somos rebeldes todos en algún grado, pero Dios permanece fiel. Y esa parte es la más hermosa. Por eso es que las iglesias, hermanos, las iglesias bautistas deben tener un concepto. Nuestras iglesias son para restaurar. Las iglesias no son para condenar, no deberían serlo.
Cristo no está para condenar, no he venido al mundo para condenar al mundo, he venido al mundo para que sea salvo. Estamos para restaurar, estamos para levantar. Eso es lo que hace Dios como soberano. Cierto que hay un tiempo y llegará un tiempo en el que seremos juzgados, pero mientras el periodo legislativo que Dios ha establecido en la gracia esté presente, tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de mejorar, de tomar correctas decisiones y amarlo a Él de voluntad. Si usted vuelve allí a 2 Timoteo 2:13, encontramos dos características de cada uno, tanto de Dios como fiel, como del hombre como infiel. Dios, ¿por qué es fiel? Porque decidió amar. ¿Por qué yo soy infiel? Porque rara vez decido hacer eso. Rara vez he decidido amar a Dios. Amar a Dios no es un sentimiento. Amar a las personas no es un sentimiento. Amar a mi esposa no es un sentimiento, es una decisión del corazón que produce sentimientos. Pero yo decido amar. El amor es una decisión. Y usted me dice, ¿cómo el amor es una decisión? Sí, si el amor no fuera una decisión, no existiría el mandamiento, amaos los unos a los otros. Si fuera una emoción, Dios no puede dar un mandamiento en una emoción, porque usted no tiene control de las emociones. Por ejemplo, el enojo. Usted no tiene control del enojo. Cuando alguien hace algo en contra suya, cuando alguien le ataca, usted se enoja. Usted no puede controlar el enojo. Por eso Efesios dice, airaos, porque no se puede quitar el enojo. Airaos, pero no pequéis. Eso sí lo puedo controlar. No puedo controlar el enojarme, pero sí puedo controlar el enojo para que el enojo no me haga hacer las cosas indebidas. ¿Ven la diferencia? Una cosa es mi decisión y otra cosa son mis emociones. Y a veces confundimos las dos cosas y muchas personas dicen, es que usted como hijo de Dios no se puede resentir. Usted como hijo de Dios no puede odiar. Usted como hijo de Dios, el odio a veces es un resentimiento muy profundo, que yo tengo que luchar contra esa emoción para poder controlar el odio. Las personas tienen que entender entre una emoción y una decisión. Hay personas que sufren un rechazo hacia otras por una emoción inmediata. Pero usted puede tomar una decisión y decir, no, yo voy a seguir amando. Esa es su decisión. Amar no es tiempo perdido, como dicen por allí. Amar es el mejor acto del hombre hacia otra persona. Ese es el mejor acto de nosotros como seres humanos, amar. ¿Y dónde lo aprendemos? En un Dios soberano. En un Dios que pudiendo hacer todo lo que Él quisiera, porque Él puede hacer todo, es súper poderoso, es increíblemente poderoso, nos hizo, nos creó, Él puede hacer todo lo que quiera. Si Dios quisiera puede venir y quitarnos la voz, o puede venir y quitarnos la vida, Él puede hacer eso cuando quiera, pero no lo hace. El Señor nos deja vivir el tiempo que está determinado, el Señor nos da la oportunidad de decidir, el Señor nos da la oportunidad de mejorar nuestra vida. Por eso, si hacemos ejercicio vivimos mejor y si no lo hacemos vivimos mal, es nuestra decisión. No es que Dios decide sobre ciertas cosas, Dios nos ha dado libertad, porque aunque Él pudiera hacerlo, y a veces escoge hijos para mostrar su amor como hizo con Pablo, recuerdan al apóstol Pablo, fue elegido para llevar el sufrimiento de Cristo, no a todos los ha elegido así. Y la mayoría de nosotros podemos decidir sobre cómo estamos viviendo en armonía a lo que Él ha dicho. Él me ha dicho que haga algo y es mi decisión. Los problemas en el hogar, los problemas en casa suceden porque yo me estoy volviendo dictador o porque mi esposa se está volviendo dictadora y no porque estoy aprendiendo a vivir en conjunto. La soberanía nunca equivale a tomar decisiones sobre otras personas. Además, la palabra soberano, hermanos, aparece solo 5 veces en relación a Dios en toda la Biblia. Mientras que la palabra amor aparece en un sinnúmero de veces, la palabra fe aparece casi en todas las páginas, la palabra soberano solo aparece 5 veces para Dios. Y las 5 veces que aparece para Dios, no aparece como alguien que hace lo que le da la gana. Aparece como alguien que sujeto a una jurisdicción, es fiel y hace lo correcto. O sea, Dios no aparece como alguien que toma decisiones al azar. Él estableció una ley
y él mismo se sujeta a la ley. Él no violenta su propia palabra. Por ejemplo, en Job capítulo 31, versículo 38, usted va a encontrar parte de esa soberanía de Dios. Job capítulo 31. Allí vamos a leer lo que se dice de Dios, versículo 28, 31, 28. Esto, dice, creo que es Job, dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. La palabra soberano allí es una palabra que significa el más alto, el que está en una autoridad superior, no el que ejerce una voluntad dominante, sino el que está arriba. No está hablando de que no tiene poder de hacer lo malo, la persona que está desobedeciendo al soberano. Porque si usted observa en el verso 28, él está reconociendo que él puede renegar, él puede negar a Dios. Él es soberano, pero puede negar a Dios. Dios es soberano, pero puede ser negado. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios no es impositivo. Dios no es dictatorial. Habrá consecuencias de negar a Dios. Si yo niego a Jesucristo como Señor y Salvador, pues no voy a llegar al cielo. Esa es la consecuencia. Allí están los dos caminos. El Señor le dijo a Israel, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero es la decisión del individuo. Él es soberano. Él solamente va a cumplir lo que dice la ley que Él mismo estableció. ¿Y qué dice su palabra? ¿Qué dice su ley? El que cree en Cristo es salvo y el que no cree en Cristo no va a ser salvo. Eso es todo. La decisión está en el individuo, porque Él no es imponente. Si yo creo que Dios decide si yo voy a ser salvo o no, estoy haciendo un dictador y realmente no debería preocuparme si soy salvo o no, no sirve. Si Dios decide que usted va a ir al cielo y que yo no, imagínense, estoy viviendo engañado. Por ahí escuché a un predicador de muchos años decir, yo espero no vivir engañado y que cuando me muera aparezca en el infierno. Yo no creo eso, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que si he creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Él cumplirá su parte. Y su parte es que yo voy a estar con Él. Esa es su parte. Mi parte es haber creído en Cristo. La parte de Dios es llevarme donde Él. Y eso es parte del trato judicial. Ahora, Dios, como soberano, permite que yo ejerza mi voluntad y puedo negarlo. En Hechos 4:24 también encontramos la palabra soberano. Esto es una palabra en griego muy interesante porque la palabra griega es déspotes, de donde tenemos déspota, ¿verdad? Pero en griego tiene otro sentido. En Hechos 4:24 se le llama soberano. La palabra Señor, porque en nuestra Biblia dice Señor soberano. La palabra Señor no está en el griego, en ninguna parte. Ni tampoco en las Biblias antes de la Reina Valera 60, no aparece en ninguna Biblia. Eso lo añadió la 1960 para darle un sentido. Debería estar en otro marcado allí, pero es para darle un sentido. Lo que dice es soberano y comienza a decir las cosas que Él puede hacer. Pero esta palabra, al igual que en Judas capítulo 4, versículo 4, tiene que ver precisamente con una persona que ejerce autoridad bajo un principio legal. El César era déspotes, pero cuando el César se salía del principio jurídico de Roma, pasaba a ser dictador. Porque para poder ser un déspotes en griego, tenía que estar sujeto a las normas y leyes establecidas. Y eso, hermanos, es lo que es Dios. Dios nunca va a negar su palabra, nunca se va a negar a sí mismo. Por eso debemos tener temor. Le voy a decir por qué. Porque vea, hermanos, Dios ha dicho que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Yo como hijo de Dios puedo pecar, puedo hacer algo indebido,
Pero si yo me arrepiento y voy al Señor y me hinco y le pido a Él perdón, el Señor viene y me perdona. Pero si yo con orgullo no le pido perdón, Él me tiene que disciplinar. No crea que Dios no lo va a hacer. No es porque Él nos quiere imponer, es que así está establecido jurídicamente. Por eso yo tengo que entender que Dios como soberano se sujeta a su libro, a su palabra. Y hay algo interesante. No es para que usted no estudie la Biblia, pero hay algo interesante. Cuando una persona no entiende la palabra de Dios y tal vez tiene incapacidad de comprender ciertas cosas de la Biblia, porque no entiende la historia o no entiende el contexto, no entiende la gramática, la Biblia dice que él pasa por alto ciertas cosas. Pero si yo estudio, si yo aprendo la Biblia, estoy obligado a obedecerla en todo lo que ella dice, en todo lo que Él me ha dado a entender. Y por eso tengo que ser obediente. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15, también encontramos la palabra soberano en nuestras Biblias, la Reina Valera 60. 1 Timoteo 6, 15. Dice que hablando de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, es decir, el que siempre le va bien, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La palabra soberano en griego es una palabra archon. Archon significa principal, solo principal o solo primero, el que está en primer lugar. Por eso le llama después Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que está arriba, ese es Dios. ¿Cuál es el principio que tenemos nosotros como iglesia? Cristo está sobre todo. Cristo está sobre todo. Cristo está sobre esta iglesia, Cristo está sobre cada uno de los miembros de esta iglesia y Cristo está sobre todo lo que está creado. Él tiene el control absoluto de todo. Ese es nuestro concepto, Cristo tiene control. Ahora, el principio básico es que, hermanos, dice la Biblia, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, Él la estableció sobre los ríos. Nuestro mundo está rodeado de agua. Eso fue su decisión y nos hizo dependientes del agua como el medio por el cual podemos sobrevivir. De hecho, una persona puede sobrevivir con agua mucho tiempo, los seres vivos, aunque no coman muy bien. El agua es vida. Necesitamos el agua, hay que dejar la Coca-Cola, hay que tomar más agua, hay que tener más naturalidad. Dios nos hizo de esa forma. Dios nos ha establecido a nosotros de una forma específica. Él es el dueño. Como iglesia entendemos que Dios tiene ese dominio universal. Me entristece ver creyentes preocupados por lo que sucede en el mundo. Sí, me preocupa lo que está en mi sociedad, lo que sufren las personas sin Cristo y las cosas que están pasando, pero hermano, no sufra como que si no hubiese solución. Sufra porque se están perdiendo sin Cristo. Pero lo que sucede en el mundo, Dios tiene control. Él no ha perdido el control. Dios sigue teniendo control. La gente se asombra, ya Israel va a la guerra, ya viene la tercera guerra mundial. Calmaos, el Señor tiene control. A su tiempo sucederán las cosas. Ahora hay rumores de guerras, ahora hay muchas cosas, pero a su tiempo, hermanos, a su tiempo sucederán las cosas. Dios no ha perdido el control. En mi vida, por ejemplo, como testimonio, he tenido una enfermedad durante toda mi vida y he tenido que cuidar mucho mi salud por eso. La pregunta en cuanto a eso es, ¿por qué Dios no me quita la enfermedad si Él puede hacerlo? ¿Por qué Dios no me quita eso que me impide comer ciertas cosas o hacer ciertas cosas? Porque simplemente Él tiene control. Y eso que estoy viviendo tiene un propósito. Y yo como su hijo me someto voluntariamente a eso. Él sabe por qué estoy pasando lo que estoy pasando.
Él sabe por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Él es soberano. Él me pone dos opciones. O yo acepto su voluntad, soy agradecido y vivo en paz con Él, o me vuelvo rebelde, me opongo a Dios, reniego de Dios y sufro las consecuencias de eso. Pero la condición en la que nacemos por causa del pecado a veces no la podemos cambiar. ¿Por qué nos empezamos a enfermar? ¿Por qué volvemos a hacernos ancianos? Es causa del pecado. En la Biblia la vejez tenía un propósito muy hermoso y lo dice Proverbios. Es hermosa las canas en una persona. Aunque hubiésemos sido perfectos, muy probablemente hubiésemos llegado todos a tener canas. Porque la vejez es hermosa. Pero los dolores que vienen con ella y las cosas que vienen con ella no era parte del plan de Dios. Desobedeció un hombre y allí están las consecuencias. Pero nosotros que creemos en Cristo sabemos que Cristo ha prometido que nos va a levantar sin dolores, sin enfermedades. Nos va a levantar como Cristo resucitó. Él lo ha prometido y Él lo hará. Ahora, en la autoridad de la iglesia, dentro de nuestras iglesias, una de las cosas es que Cristo Jesús controla la iglesia. Y yo quiero enfatizar eso, porque eso es un principio nuestro. Y a veces mucha gente no lo entiende. De hecho, por eso a veces hay disensiones en las iglesias. Pablo lo dijo en 1 Corintios 11. Es necesario que haya disensiones entre ustedes, porque se va a mostrar quién ha decidido obedecer y quién no. Obedecer no es fácil, es una decisión propia. A veces pasamos momentos tan difíciles en la vida que no queremos obedecer, pero es mi decisión obedecer o no. Y Dios espera, ¿qué voy a hacer yo? Y cuando yo obedezco, Dios respalda. Cuando yo hago caso de lo que Dios dice, Dios respalda. La iglesia debe tener en mente que está para obedecer lo que dice el libro de Dios. Voy a poner un ejemplo muy crudo en las Escrituras. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Allí usted tiene uno de los pecados más terribles que pueden suceder en un ser humano y es degradante. Después se mencionan otros allí, pero es un pecado terrible lo que estaba pasando, pecado de incesto. Y el versículo 1 habla de una actitud. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice en el verso 2, vosotros estáis envanecidos. Soberanía es sujetarse a la soberanía de Dios, es hacer lo que Dios dice. Un pecado debe ser considerado pecado. Simplemente, no podemos cambiar eso. Pero, vea lo que dice en el versículo 3. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Vean lo grave que era. Expulsaron a este hermano de la iglesia por su pecado. Pero vea que la iglesia no quería hacerlo. Hermano, no fue a votación eso. Pablo dio una orden. Y Pablo no estaba presente. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene autoridad de tolerar pecados. Eso no es decisión de la iglesia. Eso es decisión de Dios. Hay consecuencias. Ahora, ¿qué sucedió con esta persona? Esta persona pasó un momento muy difícil, fue expulsado, fue echado fuera, pero al parecer se arrepiente de su pecado. Y él siente el peso de su pecado. Y él se siente mal por su pecado. Y en 2 de Corintios encontramos, muchos creen que se refiere precisamente a esta persona. En 2 de Corintios 2
encontramos algo que dice Pablo sobre esta persona en el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Él fue expulsado. Así que, al contrario, dice Pablo en el verso 7, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hermanos, ese es un Dios soberano. Es un Dios que juzga, es un Dios que tiene que castigar, pero es un Dios que ha dicho que el que se arrepiente va a ser perdonado, restaurado y amado. A veces la rebeldía hay que ser fuertes con ella. Pero hermanos, si usted o yo o cualquiera pecamos en algo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si usted se arrepiente del pecado, y la Biblia dice que arrepentirse es apartarse del pecado, si yo me aparto del pecado, tomo la decisión de no volver a practicar eso, soy perdonado. Y si soy perdonado, soy restaurado. Y si soy restaurado, puedo volver, puedo estar otra vez, puedo ser parte si realmente hay arrepentimiento. La iglesia tiene que entender que eso es la soberanía de Dios. Nosotros no podemos despreciar a las personas y dejarlas afuera, porque cuando alguien se arrepiente, Dios nos ordena volverlo a recibir, volverlo a restaurar. Ese es el propósito de una iglesia. Cristo es Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Cristo lo dice. No lo hacemos, hermanos, porque se nos antoja. La soberanía de Él. Cristo es Señor de nuestra iglesia. Cristo es Señor de su vida. Cristo es Señor de lo que tiene usted. Cristo es Señor de todo. Ahí vemos el discipulado. Él quiere que usted crezca y aprenda, pero es su decisión. Dios le pide a usted que apoye la iglesia con su mayordomía, pero es su decisión. Al fin de cuentas, Él no le va a obligar. Es nuestra decisión. Es lo que yo propongo en el corazón. Porque el Dios soberano algún día aplicará su ley y un día va a castigar al impío, pero no lo hace porque quiere. Dice Lamentaciones 3 que Él no hiere a los hombres, ni se complace, ni siente alegría en castigar a los hombres. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su bondad. Dios quiere perdonar a todos. Ese es el objetivo. Que Cristo sea Señor es que yo actúe como Él quiere que yo actúe. Es que haga lo que Él dice que tengo que hacer. ¿Es nuestra iglesia sujeta a Cristo? ¿Está usted como miembro de la iglesia o como parte de la familia de Dios sujeto a Cristo? ¿Realmente le rige lo que Dios dice en su palabra? ¿O qué es lo que nos está rigiendo en nuestro corazón? Dios nos dice muchas cosas. Y Dios le llama a usted a que Cristo sea el Señor en su vida y que se demuestre en la iglesia el señorío de Cristo. Póngase sobre sus pies para orar. Padre, muchas veces nosotros vivimos como que si tú no fueras presente, como que si tú no estuvieras presente, como que si no fueras real. Pero Padre, tú estás aquí. Amado Señor Jesús, tú estás con nosotros. Tú nos miras y ves el corazón. Nosotros no entendemos tal vez la profundidad de tu presencia, pero tú estás aquí. Y Señor, queremos que nuestra iglesia siga siendo una iglesia donde tú seas Señor, sujetos a lo que tú dices en tu palabra, unidos a lo que tú dices en tu palabra. Que la iglesia aprenda a ser soberana en sus asuntos, pero sujeta al soberano que gobierna cada cosa de su vida. De Jehová la tierra y su plenitud. Todo es tuyo, Señor. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el poderoso y fuerte. Tú eres Jesús. A ti te adoramos y a ti te honramos.
Y a ti, Señor, entregamos nuestro corazón. Ayúdanos a ser como tú, firmes en la verdad, fuertes contra el pecado, pero amorosos con las personas que te buscan, compasivos con aquellos que cayendo en pecado necesitan ser restaurados, poder ser guiados en amor. Te lo pedimos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden sentar.